Salmo 91. Hoy quiero hablarte del Salmo 91. Pero quiero hablarte de este salmo según la visión de Dios y no según la visión de algunas personas que lo tienen como reliquia y basta. Este salmo casi siempre en muchos católicos lo tienen aún. No tengo nada contra de mis hermanos católicos, los amo verdaderamente, pero créanme que la Biblia no es una reliquia. Hay que aplicarla, simplemente. Hay que leerla y aplicarla. Y no te digo que aplicarla puedas en tus propias fuerzas, pues se requiere la ayuda del Espíritu Santo. Y es la ayuda del Espíritu Santo que hoy necesité para poder entender lo que hoy quiero explicarte acerca de este salmo. Mi nombre es Catalina Muñoz y esta página es Débora de Cristo para hablar la palabra de Dios. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte, a darle like si te gusta el mensaje, para que te lleguen más mensajes como este, porque aquí aprenderás a ver la palabra de Dios con la visión de Dios, con la visión de su Santo Espíritu. ¿Ves? Yo estaba leyendo hoy esta palabra y apliqué el consejo que da Dios acerca de su palabra. La Biblia dice, medita en la palabra. Pues aún en el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en su palabra medita de día y de noche. Y bueno, meditando en el Salmo 91, Dios me hizo ver algunas cosas que quiero comentar. Comenzamos a desglosarlo. Así que el Salmo no es para tenerlo en la sala. No te va a salvar el Salmo, la Biblia abierta en la sala en el Salmo 91. Mas sí te va a salvar que tú apliques lo que hoy te estoy explicando. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Santo Espíritu de Dios, morando bajo la sombra del Omnipotente. Ya comenzamos con algo maravilloso. Vamos a ver. Verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Comenzamos ahí. Dios me hacía ver que alguien que vive bajo una sombra está protegido, tiene protección de Dios. Tiene protección. Cuando una persona está haciendo calor y va y se refugia bajo un árbol o cuando los polluelos se refugian bajo las alitas de la gallina, alabado sea Dios, o cuando la águila cubre sus pequeños, bueno, esos pequeños están guardados de la lluvia, no les falta nada. Están refugiados, alabado sea el Señor. Y Dios me hacía ver que de esto se trata. Es muy importante, no se trata de abrir una palabra en medio de una sala y pensar que te va a proteger. Esto no se trata de eso, mira esto. Entonces el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alabado sea el Señor. Así que una persona que mora bajo una sombra, bajo la sombra del Omnipotente, es como una persona que va y se refugia. Por ejemplo, cuando está lloviendo, está granizando, va y se refugia. Bueno, quiere decir que aquella persona está reparada de todo mal, que aquella persona está protegida. Cuando tú entonces vas y buscas al Señor con todo tu corazón, tú comienzas a tener un refugio, tú comienzas a tener una protección de Dios. Alabado sea el Señor. Si por ejemplo, ¿y cómo la obtienes esa protección? Bueno, el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, llega Jesús
Y entonces tú lo aceptas y llega el Espíritu Santo y comienza a cubrir a aquella persona de todo mal. Alabado sea el Señor. Muchas personas han dicho, yo iba a coger el avión, ese avión que se cayó, pero no pude cogerlo, perdí el viaje y no pude. Y vamos a ver que el avión se cayó. No es que fue una coincidencia, que no, fue protección divina. Dios actúa de esa forma. Si tú quieres que Dios actúe de esa forma contigo, tienes también que comenzar a refugiarte bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Seguimos. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Decía David. David, alabado sea el Señor, bendito sea Jesús, mi Dios en quien confiaré. Alabado sea Jesús. Entonces, fíjate que dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Quiere decir que tú tienes que hacer, la persona que quiere estar refugiada, que quiere tener protección, tiene que entregarse a Dios de una manera de poner en Él su esperanza. Fíjate que dice, diré yo a Jehová, esperanza mía. Aquella persona que quiere protección tiene que esperar en Dios y no en los hombres, no en las estatuas, no en María, no en San Judas Tadeo, no en María Leonza, no en San Gregorio Hernández, no en la Santa, que es santa, que de santa no tiene nada. Alabado sea el Señor. No en todas esas cosas, sino que en Jehová, en Dios, en el Dios de Israel, en su Hijo Jesucristo, su Santo Espíritu, que uno es, porque ellos tres trabajan en comunión. Bienvenido Espíritu Santo. Aleluya, alabado sea el Señor. Y Dios me hacía ver, alabado sea Jesús, entonces, que aquella persona que escribió esto dijo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No, mi Dios en quien confiaré. No, fue una afirmación. Mi Dios en aquel que yo confío, en quien he puesto mi esperanza. Aleluya. Aquel en quien confío, mi Dios en quien confiaré. Así que mi Dios es mi esperanza, alabado sea el Señor, en Él espero, Él es todo para mí, es mi castillo, alabado sea el Señor. Aquella persona que comienza a obrar de esa forma, a pensar de esa forma, alabado sea el Señor, bendito sea Jesús, entonces aquella persona comienza a estar bajo el abrigo del Omnipotente, bajo la sombra del Omnipotente. Aquella persona comienza a estar protegida, resguardada de todo mal. Alabado sea el Señor. Entonces te das cuenta que según la visión de Dios, no es lo que te enseñan en una iglesia católica de decir, coge y abre y bueno, no. Aquí ni tampoco diciendo 3 Aves Marías o rezando un rosario. No. Aquí te enseña que confiando, depositando la esperanza en Dios, alabado sea el Señor, y amparándote bajo su sombra, buscándolo a Él en el momento de la dificultad. Cuando una persona va y se refugia en un puesto, cuando tiene miedo, cuando la persiguen, alabado sea el Señor. Si se va a refugiar bajo un árbol es porque de pronto está haciendo mucho sol o coge una insolación, entonces o está lloviendo, bueno, lloviendo no, porque de pronto le cae un rayo, pero sabes, alabado sea el Señor, cuando una persona busca un refugio es porque de alguna manera la oprime un problema y buscan ese refugio solución. Alabado sea Jesús. Buscan ese refugio solución. Bendito sea el que vive para siempre. Y cuando esa persona busca en Dios refugio, entonces Él
que no defrauda a aquellos en quien Él confía. Siento a Dios, bienvenido seas, Espíritu Santo de Dios, alabado sea tu nombre, bendito Jesús. Siento a Dios poderosamente en esta explicación de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces aquella persona que se refugia en Dios obtiene que Dios comienza a salvarla de cualquier catástrofe, de cualquier cosa. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Y tomo esta ocasión también para saludar con un grande abrazo a mi amada Colombia, que estamos orando por ella, porque yo soy colombiana. Alabado sea el Señor. Colombia, estamos orando por ti. Alabado sea el Señor. Te amamos. Alabado sea el Señor. Pero es necesario que, alabado sea el Señor, que mucha gente se arrepienta y busque a Dios y se refugie en Él en momentos como este, de que ya Dios está irado con las naciones. Muchos dicen esto es una cosa natural. No se mueve una hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios, dice la Biblia. Y Dios fue el que lo creó todo. ¿Cómo Dios no va a centrar en el asunto? Simplemente es que ya el pecado, antes leía también una palabra en Isaías, si tú lees en Isaías una palabra donde dice la tierra se contaminó, se llenó de pecado y Dios tiene que hacer algo, porque la verdad en la tierra en este momento hay mucho pecado. Pero entonces hay que volvernos a Dios en estos momentos de dificultad, de inseguridad, de incertidumbre. No sabes si un día va a suceder un terremoto, si el otro va a estar bien. No, entonces es necesario que en este momento las personas se vuelvan a Dios. Alabado sea el Señor, porque Jesucristo regresa. Porque Jesucristo regresa. Sí, tú que me escuchas, no sé si eres católico, presbiteriano, maometano, alabado sea el Señor, pentecostés, católico, no importa. Tienes que saber que Cristo regresa, Cristo viene, y por eso en este instante es verdaderamente esencial que tú te protejas bajo su sombra, bajo el abrigo del Altísimo. Entonces dijimos, cuando una persona va y se refugia es porque de alguna manera lo oprime un problema, la persiguen, están necesitando protección. Bueno, Dios es esa protección. Entonces tienes que ver el Salmo 91 como aquello en la cual tú te refugias, una morada, ¿me entiendes? Tu casa, ¿me entiendes? Sabes, cuando tú estás en problemas y estás por la calle, tú no ves la hora de llegar a tu casa. Bueno, por eso la Biblia dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. O sea, tú eres mi casa. ¿Por qué decía castillo mío? Pues porque lo estaba hablando un rey, el rey David, y esa era su casa, un castillo. Pero él le decía, mi castillo no es este físico de cemento, de lo que era en ese instante. No es ese mi castillo eres tú, Dios, porque sin ti yo perezco. Entonces tienes que entender que cuando decía, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y decía, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, para este hombre, Dios era su refugio, su protección divina. Muchos llevan como protección divina, ¿cómo se dice? Espíritu Santo, yo no me recuerdo. Espíritu de Dios, precioso Dios, te necesito. Muchos llevan en sus bolsillos reliquias. Muchos llevan amuletos, gracias Espíritu Santo, amuletos
Pero eso no salva, porque en un momento te voy a decir, amado hermano, la Biblia dice en el libro de Isaías, te aconsejo mucho que leas el libro de Isaías, tú que de pronto te han enseñado a adorar estatuas, a pensar que eso es correcto. Mira, si Dios tumba una iglesia, la tumba porque de verdad esa iglesia no le sirve. Créeme. Así que aunque tú la levantes, Dios la va a volver a tumbar. Porque la iglesia, hermanos, somos tú y yo que creemos en Dios. Conforme lo dice la Biblia. La Biblia dice en Juan 7:38 que el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua de vida correrán por su interior. Alabado sea el Señor. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, porque en muchas de esas iglesias católicas, por ejemplo, están enseñando todo lo que Dios detesta aquí. Yo les aconsejo que se lean el libro de Isaías, donde dice que llegará un momento. Primero dice, la tierra se contaminó de pecado. Y después dice que llegará el momento en que la gente botará a los ratones las estatuas, porque entenderá que en ellos no hay protección. ¿Por qué no hay protección? Bueno, porque solo hay protección estando bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, mi Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, un solo Dios. La Trinidad. Ese es Dios. Y entonces la Biblia te dice que cuando tú te refugias en Él, entonces tú estás reparado de todo peligro. Sí, tú que me escuchas, que en este momento no sabes dónde ir, no qué hacer, si estás en este momento en situaciones de alabado sea el Señor, de, ¿cómo se dice?, terremotos, etcétera. Tú tienes que ir donde el Señor. Sí, donde el Señor Jesús. Pídele a su Santo Espíritu que te ayude. Alabado sea el Señor. Solo acepta a Jesús en tu corazón. Si nunca te han hablado de Jesús, escríbeme y te hago hacer la oración de fe. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabes qué? Es necesario que tú ahora te entregues al Señor para que entres bajo ese refugio que te va a dar protección en un momento de esos. Alabado sea Dios. Solo que en estos últimos tiempos mucha gente se burla, mucha gente piensa que esto es una broma, pero broma es que si no escuchan se van a encontrar en grandes problemas. Como te dije, la Biblia dice entonces que llegará un momento que botarán todas esas estatuas y entenderán que ahí no hay protección. El libro de Isaías, léetelo. Y dice claramente entonces, alabado sea el Señor, mi Dios en quien confiaré. Entonces, si yo me refugio cuando está lloviendo bajo no lo sé, un local, bajo algo, es porque confío de que ahí no me va a suceder nada. Yo confío y deposito mi confianza. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Me entiendes? Entonces es importante entender que este hombre decía, ese es mi refugio. Apenas yo estoy en un problema, corro donde Él. Él es mi refugio. Y así tienes que pensarlo este salmo. Porque si lo piensas pensando de que es un amuleto, de que tú vas a coger y tú lo vas a abrir, lo vas a leer en tu casa, alabado sea el Señor, lo vas a tener ahí tanto por tener de reliquia, vas a estar en serios problemas. Pero si tú lo lees, lo meditas y lo aceptas por lo que es, créeme que va a ser una bendición en tu vida. Alabado sea el Señor. Entonces dice la Biblia, mi Dios en quien confiaré. Alabado sea el Señor.
Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Alabado sea el Señor. Imagínate un águila que cubre a sus hijitos. Imagínate una gallina que cubre a sus polluelos. No sé si has visto muchas veces en la naturaleza, yo he visto cómo los pajaritos, para cubrir a los suyos, abren sus alitas y los cubren. Bueno, eso es una bendición, hermano. Tener protección divina es una bendición. Estar desprotegido porque te han engañado, te han llenado el cerebro de basura, diciéndote que una estatua que ni siquiera se puede mover, no se puede limpiar, tiene ojos pero no ve, tiene nariz pero no puede oler, tiene boca pero no puede hablar, te puede salvar, estás muy equivocado. Es como yo coger una escoba y decirle, ahora tú eres mi Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia siempre en el libro de Isaías? Les aconsejo a todos aquellos que fueron engañados de coger el libro de Isaías y leerlo. Porque en el libro de Isaías claramente Dios también dice, los humanos parecen como tontos. Cogen un pedazo de leña, con un pedazo se hacen la carne a la brasa. Con otro pedazo cogen esos pedazos y los meten en el, ¿cómo se dice en español? Chimenea, sí. Y cogen los pedazos, los ponen en la chimenea y se calientan. Y cuando están calienticos dicen, ay, qué chévere, ya hemos comido y nos hemos calentado. Después dicen, me quedó un pedazo de leña, hagamos un Dios. Después se le arrodillan y dicen, sálvame que tú eres mi Dios. Qué cosa tan tonta, qué cosa tan estúpida. Es como yo coger un palo de la escoba. Es como yo puedo coger un pedazo de leña, con uno coger la carne a la brasa, calentarme con él en la chimenea y después coger y hacer un palo de escoba y arrodillármele y decirme, sálvame que tú eres Dios. ¿Cuándo te va a salvar? ¿Cuándo te va a salvar? Que si lo metes en el fuego se quema. Oiga, pero verdaderamente Dios dice, pero parecen tontitos porque no es posible. Dice Dios, no es posible esto. Entonces, comencemos a ver la Biblia por lo que verdaderamente es: una relación con Dios, un creer en su palabra, un refugiarse en su Dios, un confiar en Él porque es nuestro refugio. Entonces en Él confío cuando voy a refugiarme en algo o en alguien, o a repararme de que está lloviendo, o a repararme de que algo me puede pasar y me escondo, es porque confío que ahí no me va a pasar nada. Entonces Dios es nuestro refugio. Comencemos a ver por lo que es la palabra de Dios. Aleluya. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros, porque ciertamente si tú, amado hermano, haces y aplicas lo que está escrito en esta palabra, tú vas a ver cómo aún en un terremoto te puedo garantizar que Dios no te da la espalda. Pero ponte a adorar una estatua en un terremoto para ver que la primera que te cae encima en la cabeza es la estatua. Te lo puedo jurar por lo que más amo, que es Dios. Alabado sea el Señor. Escudo y adarga es tu verdad. Alabado sea el Señor. Es importante este punto porque cuando me fui a orar y a meditar en esta palabra pude entender. Voy a tener que hacer la segunda parte, y todo aquel que quiera la segunda parte de la explicación del Salmo 91, por favor, escríbalo. Y suscríbanse a Débora de Cristo, por favor, sea en Facebook que en YouTube. Alabado sea el Señor, para poder hacer estos vídeos y desglosar mejor la palabra. Aleluya, alabado sea el Señor. Dios me transmitió cuando me puse a orar por esta palabra, cuando dice escudo y adarga es su verdad. ¿Qué es un escudo? Es algo que te protege.
¿Por qué dice que la verdad de Dios es tu escudo? Porque bueno, quiere decir que si tú mantienes en la verdad, me transmitió el Espíritu Santo, que si tú, alabado seas Dios, bendito sea el Espíritu Santo, Dios me hizo entender que si tú mantienes en su verdad, o sea, tomando la palabra por lo que es, y no con idiotías, con tonterías, y no pensando que es una reliquia, y no pensando que es un amuleto, y no pensando, alabado sea el Señor, que metiendo lo que a ti te da la gana, el rosario que en ninguna parte de la Biblia está, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no cambias esta verdad y tú la tomas por lo que es, va a ser tu escudo. ¿Qué es un escudo? Bueno, tesoros. Un escudo es cuando se va a la guerra. Cuando se iba a la guerra en aquellos tiempos. ¿Con qué se protegían los soldados? Con escudos. Un escudo te salva de una flecha de muerte, de un dardo del demonio. Te salva, alabado sea el Señor. Cuando tú tienes aquí metida la verdad de Dios, por ejemplo, te hago un ejemplo, como que Dios hizo a Adán y después hizo a Eva. A ti el diablo no te puede venir a decir que no, que es varón con varón, mujer con mujer, y que no. Entonces, ¿entiendes? La verdad de Dios te mantiene con los ojos pilas, con los ojos abiertos a la verdad, porque no puede venir el diablo. Entonces funciona como un escudo. Cuando tú tienes ese escudo de la verdad, ay, shakamala y asoja, no puede traspasar, alabado sea el Señor, no puede traspasar la mentira del diablo, por ende no te puede arruinar. Alabado sea el Señor. Es muy importante lo que te estoy hablando en esta hora. Alabado sea el Señor. El escudo te va a proteger. Entonces, el enemigo, créeme, el enemigo va a venir con mentiras, a susurrarte, por ejemplo, en la cuestión de la homosexualidad, en la cuestión de la idolatría. ¿Ves? El enemigo se ha entestardido, no sé, en mandar un mensaje a la humanidad que el Dios tuyo es igual que el mío y que se puede adorar como a ti te dé la gana, basta que creas en no funciona así. La Biblia, Dios puso sus estatutos y nosotros no somos quienes para pasar por encima. Si tú pones tus reglas en tu casa, ¿quién soy yo para sonarte a las 2 de la mañana para que tú me abras? Si tú me hospedaras en tu casa y me dices, pero mira, aquí no puedes llegar borracha, no puedes llegar esto, y si yo hago lo que me da la gana, ¿te gustaría? Bueno, ¿por qué entonces tú piensas que puedes hacer lo que te da la gana con la palabra de Dios? Entonces, la palabra de Dios es clara. La verdad de Dios es un escudo que libra a los humanos de caer presos de las mentiras del diablo, como la idolatría, como la homosexualidad, como el aborto. Como por ejemplo los muñecos endemoniados que ahora hacen un montón de muñecos disque animados, pero en realidad son endemoniados. Enseñan a los niños a hacer vudú, a hacer eso, a hacer lo otro, por aquí, por allá, a hacer brujería, Harry Potter, por aquí, por allá. Ok, si tú tienes la verdad de Dios, escudo y adarga es su verdad. O sea, si tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta que todas esas cosas, por más muñequitos que sean, y hablan de brujería, van a contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Le están enseñando a tus hijos a hacer lo que Dios antes. Está escrito aquí que Dios mandaba matar a las hechiceras. Mientras tanto, muchos como hoy, católicos que dicen creer en Dios y que aún tienen el Salmo 91 abierto en sus casas, para ellos no es nada que sus hijos vean cosas de brujería.
o programas que les enseñan o que escuchen canciones vulgares que simplemente los hacen prostituirse más allá adelante. Entonces te das cuenta, escudo y adarga es su verdad y me libera de las garras del diablo. Alabado sea el Señor. Aquella persona, y con esto voy a terminar, la segunda parte la doy después. Te aconsejo que te lo leas todo. Sería maravilloso podérselos explicar todo, pero el vídeo no me da para más. Entonces voy a poner primera parte. El que quiera la segunda parte, por favor, escríbalo. Alabado sea el Señor. Entonces dice en el verso 5: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ay. ¿Qué me transmitió el Espíritu Santo de esto? Bueno, aquella persona que tiene la verdad del escudo y adarga es su verdad, así que la protege por medio de la verdad de Dios, le hace escudo. Bueno, aquella persona no tendrá temores de nada. Aquella persona no tendrá temor de ninguna cosa nocturna, de ningún demonio, de nada. A mí el diablo ha tratado de meterme miedo de todas las formas posibles. Me ha tocado la espalda, me han hecho, ¡ay, Dios mío! Pero cuando tú sabes que Dios es el que manda, cuando tú sabes que Dios es el que tiene la última palabra, que Él fue solo un ángel y que Dios es Dios, entonces te importa un bledo. Alabado sea Dios, porque no temes a nadie que es inferior a Dios. Aleluya, alabado sea Dios. Y esto comprende también toda la parte, esto se alarga, porque no solo no temerás angustia, ni esto, ni lo otro, porque estarás confiado en Dios. Él lo dijo: mi Dios, en quien confiaré. Pero no temerás tampoco por fracasos, no temerás tampoco por pobreza, no temerás tampoco porque pienses que te va a faltar la harina y hoy hablaba con una hija mía espiritual, alabado sea el Señor, que ya se congrega también en la iglesia allá en Colombia, alabado sea Jesús. Y hablábamos de necesidades, de cosas así. Y le dije lo que Dios me transmitió. Alabado sea el Señor, que está escrito en el Salmo 121. 121, sí, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquella persona entonces no temerá el terror nocturno, no temerá el hambre, no temerá la enfermedad, no temerá ningún susto del demonio, nada, no temerá nada, ni la enfermedad, ni el hambre, ni la necesidad. No temerá nada, porque sabe, alabado sea el Señor, que su socorro no viene del hombre, sino que viene de Dios. Aleluya, alabado sea Dios. Y voy a terminar con el 7. Entonces, 7 puntos del Salmo 91 que tienes que grabarte aquí, más que abrir la Biblia y tenerla como reliquia. Entonces, aquella persona que tiene esa protección, que se ha reparado, que se ha refugiado en Dios, alabado sea el Señor, y por tanto ha puesto en Él su esperanza, le ha dado su fe, su amor, aleluya, alabado sea el Señor, no teme entonces, porque su verdad de Dios le es escudo y adarga, aleluya, alabado sea el Señor. Aquella persona no temerá a nada ni a nadie, alabado sea el Señor, y verá entonces en el verso 7 caer 1000 y 10,000 a su diestra,
mas a nosotros no llegará. Aleluya. Yo me acuerdo cuando una vez yo vivía en una casa en arriendo y bueno, nunca había pasado nada ni nada. Y cuando yo me fui de esa casa y me pasé para acá, por allá fue un huracán por allá. Cayeron árboles, cayó de todo. Pero eso sucedió cuando yo no estaba más por allá. Porque cuando tú vives bajo la sombra del Omnipotente, Dios te guarda, Dios te es refugio, Dios te cubre con sus alas. Y lo que cae al impío no cae a ti. Que ves que caen 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y tú ves, hagámoslo hasta el verso 8, y tú ves la recompensa de los impíos con tus ojos. Tú comienzas a ver que de pronto una persona que te hacía brujería, que era, tú la comienzas a ver llevada, pero llevada del mismo diablo, y tú comienzas a entender que tú con tus ojos estás viendo la recompensa de los impíos. Alabado sea el Señor. Dejémosla hasta aquí por el momento. Si esta palabra es de bendición, te pido por favor que entonces la compartas, que te acuerdes de inscribirte en Débora de Cristo, y te mando un abrazo. Dios te bendiga.